Una Navy SEAL convertida en cuidadora de su vecindario entra a una tienda a comprar medicamentos y sale esposada. La policía dice que es una criminal. Pero la verdad es mucho más explosiva de lo que cualquiera que lo presencie podría imaginar. Y cuando su identificación cae al suelo, todo empieza a desmoronarse. Antes de sumergirnos en esta apasionante historia, no olvides suscribirte y comentar desde donde nos escuchas. Tu voz importa, y el final de esta historia podría depender de ello. El sol de la mañana apenas comenzaba a proyectar un suave resplandor sobre Memphis cuando Jasmine Reynolds salió de la modesta casa de su abuela. Vestía jeans, una camiseta azul marino, y su cabello recogido en una sencilla cola de caballo. Su paso era silencioso, decidido. 15 años de disciplina marín guiaban cada uno de sus movimientos. No solo se dirigía a la tienda por la medicación para el corazón. Estaba regresando a una comunidad que una vez había llamado hogar. Un lugar que había jurado proteger incluso desde un campo de batalla a 1000 millas de distancia. 3 semanas antes, Jasmine había regresado a Memphis para cuidar a su abuela enferma, Eloise, una mujer orgullosa y de mente aguda cuyo cuerpo había sido debilitado por la insuficiencia cardíaca congestiva. La casa de un solo piso donde Jasmine vivía ahora era la misma donde había pasado sus veranos de infancia. Porche desgastado, pintura descascarada, pero fuerte, como las mujeres que la habitaban. Memphis había cambiado mientras ella estaba fuera. Las antiguas barberías y tiendas de la esquina ahora se encontraban junto a cafés de moda y boutiques de lujo. Pero no todo había cambiado para mejor. Los susurros viajaban por el vecindario, sobre el aumento de impuestos, las familias desalojadas y los coches patrulla que se demoraban demasiado donde antes no lo hacían. Aún así, Jasmine caminaba con un sentido de propósito. Había liderado operaciones encubiertas en Afganistán. Navegar por su propia comunidad debería haber sido la misión más fácil hasta el momento. La farmacia estaba concurrida esa mañana, zumbando con conversaciones tranquilas y el chirrido de los carritos de compras. Jasmine se movía eficientemente por los pasillos, su mente en la compra de comestibles y las recetas, no en el hombre cuyos ojos acababan de fijarse en ella desde el otro lado de la habitación. El oficial Preston se le acercó como un depredador, hombros cuadrados, una mano apoyada en su funda, la otra moviéndose en su cinturón. Jasmine se enderezó instintivamente. La marina en ella nunca descansaba realmente. «Señorita», dijo, lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca lo escucharan, «necesito que salga conmigo». «¿Hay algún problema, oficial?», preguntó Jasmine con calma, las manos visibles, la postura abierta. «Usted coincide con la descripción de una sospechosa de robo a mano armada esta mañana», respondió, sin apartar la vista de ella. Jasmine parpadeó una vez. «Eso es un error. He estado cuidando a mi abuela toda la mañana». Se llevó la mano al bolsillo trasero lentamente. «Puedo mostrarle mi identificación. Manos donde pueda verlas», ladró Preston sacando su arma. La sala quedó en silencio. Todos los compradores se voltearon. Todas las cámaras de los teléfonos se levantaron. El entrenamiento militar de Jasmine se activó instantáneamente, sin movimientos bruscos. Obedecer. Mantener la calma. «Mi identificación está en mi bolsillo trasero», dijo con voz firme. «Solo iba a...» «Gírese». Manos en la pared. La esposó con una fuerza que le dejó moretones. «Jasmine Reynolds está arrestada por robo a mano armada», declaró. Ella no le había dicho su nombre. Eso significaba que él sabía quién era ella, antes de que siquiera pisara la tienda. Su corazón latía con fuerza. «Oficial, soy una veterana. Acabo de mudarme aquí para cuidar a mi abuela». Preston no respondió. En cambio, la llevó por la tienda como un trofeo, anunciando a todos que tenía un largo historial criminal. Las cámaras lo siguieron. Jasmine no se resistió. Miró directamente a cada lente. Hizo contacto visual deliberado y luego, en voz baja, susurró: «Hoy escogiste a la Marine equivocada para incriminarla.
Afuera, la golpeó contra el capó del coche patrulla. Y en ese momento, mientras su identificación militar se le caía del bolsillo y aterrizaba boca arriba en el suelo, capturada por cada teléfono grabando y por los transeúntes conmocionados, Yasmín tomó una decisión. Esto ya no se trataba de ella. Se trataba del niño negro de 10 años que había visto observándola desde el otro lado del estacionamiento, con los ojos llenos de miedo, el mismo miedo que una vez había sentido al ver a su propio padre ser esposado por coincidir con una descripción. Se vio a sí misma en ese niño. Vio el futuro que se les negaba a ambos. Y se juró a sí misma. No lo dejaría pasar. En la comisaría de Memphis, el aire olía a lejía y café quemado. El oficial Preston empujó a Yasmín por un pasillo que parecía más una trampa que una institución pública. Todos los oficiales que pasaban la miraban como si no perteneciera, como si ya fuera culpable. No le leyeron sus derechos. Ninguna explicación. Solo una fría habitación de metal, luces parpadeantes y una carpeta de manila esperando sobre la mesa. Me gustaría hacer mi llamada telefónica, dijo Yasmín. Preston sonrió. Todo a su debido tiempo. Esperó sola durante horas, respirando, pensando, reproduciendo cada momento en su cabeza. El entrenamiento SEAR la había preparado para el interrogatorio, la supervivencia y la manipulación psicológica. Esto no era una zona de guerra. Pero bien podría haberlo sido. El detective Barnes entró después, un hombre corpulento con una sonrisa petulante. Así que eres nuestra atracadora. Yasmín no se inmutó. Estuve con mi abuela hasta las 9:30, luego vine aquí. Quiero ver las imágenes que supuestamente prueban lo contrario. Barnes se rió entre dientes. Te tenemos en cámara. Entonces muéstramelas. Pero no lo hicieron. En cambio le ofrecieron tratos, amenazas, mentiras, ninguna llamada telefónica, ningún abogado, ni siquiera acceso al baño sin condiciones. Luego llegó la oficial Turner, una mujer con un tono más suave y una sonrisa falsa. La policía buena. Háblame extraoficialmente, ofreció. Dime qué pasó realmente. Yasmín simplemente negó con la cabeza. Ya les he dicho la verdad. Quiero un abogado. Finalmente la verdad comenzó a abrirse paso a través de sus mentiras. Las huellas dactilares no coincidían. La altura del sospechoso en las imágenes del robo al banco no coincidía. Yasmín se sentó allí, tranquila, impasible. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo. Un hombre alto con un traje caro entró. Soy el jefe Walter Harrow, dijo. Yasmín se enderezó. Conozco su historial. Fuerza de reconocimiento. 3 giras. Condecoraciones. Es impresionante. Su sonrisa era una amenaza disfrazada de encanto. Todo este incidente puede desaparecer, sin cargos, sin seguimiento, pero tal vez debería reconsiderar quedarse aquí. Memphis. Quizás no sea el lugar adecuado para alguien como usted. La sangre de Yasmín se heló. Esto no fue un error. Esto fue un mensaje. Creo que me quedaré, dijo. Entonces arreglaré su llamada telefónica. 9 horas después, finalmente la consiguió. Pero no llamó a un defensor público. Llamó a Marcus Washington, un nombre que no había pronunciado en 15 años. Un amigo de la infancia, ahora un abogado de derechos civiles. Marcus, soy Yasmín, me han arrestado, y necesito tu ayuda. No dudó. Estaré allí en 20 minutos. No digas nada hasta que llegue. La puerta se abrió con un crujido, y Marcus entró en la sala de interrogatorios con fuego en los ojos y un bloc legal apretado. Vestido con un traje de carbón a medida, el mismo chico que una vez organizó marchas de protesta en la escuela secundaria, ahora cargaba el peso de décadas de leyes e injusticias sobre sus hombros. Cuando vio a Yasmín, todavía tranquila, todavía compuesta a pesar de todo, su furia se convirtió en determinación. Yasmín, saludó en voz baja sacando la silla. ¿9 horas sin abogado? Eso ya es una violación. Yasmín asintió.
Eso ni siquiera es lo peor. Durante los siguientes 20 minutos ella detalló todo. Las mentiras, la negativa a dejarla llamar a un abogado, la amenaza velada del jefe Harrov disfrazada de sonrisa, y el momento en que su identificación militar cayó al suelo frente a docenas de cámaras. Marcus escuchó en sombrío silencio, tomando notas, su mandíbula tensándose con cada frase. Cuando terminó, dejó el bolígrafo lentamente y dijo: «No solo vamos a sacarte de aquí. Vamos a quemar todo el árbol torcido del que intentaron colgarte». Mientras Marcus hacía sus demandas legales, la actitud engreída de Preston comenzó a flaquear. La narrativa cuidadosamente elaborada del departamento comenzaba a resquebrajarse. Las huellas dactilares de Yasmín no coincidían con el supuesto sospechoso. Y cuando Marcus contactó al banco que supuestamente había sido robado, se enteró del hecho más explosivo de todos. No había habido ningún robo, ningún informe, ninguna alerta policial. Nada. Inventaron un crimen, dijo Marcus, su voz aguda con incredulidad. Inventaron un crimen para acabar contigo. Para entonces, los videos del arresto ya se habían vuelto virales. Las redes sociales estaban en llamas con el hashtag #Justice for Yasmín. Testigos de la farmacia subieron sus propias imágenes. Los espectadores podían ver claramente su identificación caer, su tono tranquilo, la agresión creciente de Preston, y lo que es más importante, su mentira. Marcus le mostró a Yasmín los videos en su teléfono. Cada ángulo capturaba una verdad diferente: su autocontrol, su hostilidad, su dignidad, su abuso de poder. «Esto ya no se trata solo de ti», dijo Marcus. «Este es el caso más sólido que he visto en años. Y si lo manejamos bien, finalmente podríamos derribar toda la red corrupta que opera detrás de esas insignias». Salieron de la comisaría horas. Después, Yasmín finalmente libre, sin cargos presentados. Pero el peligro no había pasado, solo había cambiado de forma. Mientras caminaban hacia el coche de Marcus, Yasmín notó que los oficiales los observaban desde detrás de las ventanas, polarizadas. Algunos tomaron fotos con sus teléfonos. «Nos están marcando», dijo en voz baja. «Táctica de intimidación estándar», respondió Marcus. «Harrov quiere que sepamos que nos han notado». Pero Yasmín no tenía miedo. Ya no. Había luchado contra cosas peores en zonas de batalla en el extranjero. Y esta guerra estaba en su propio patio trasero. Su abuela la necesitaba, también este vecindario. Y por cada niño que la veía en una pantalla, preguntándose si la justicia era posible, ella no se echaría atrás. Esa noche, regresaron a la casa de su abuela para reagruparse. Pero al doblar la esquina de la calle, Yasmín sintió instantáneamente que algo andaba mal. Los vecinos estaban en los porches susurrando. Los rostros estaban sombríos, preocupados. La señora Watkins, la vecina de al lado de toda la vida, se apresuró a recibirlos. «Yasmín, cariño, gracias a Dios que estás en casa. La policía, al menos eso dijeron, irrumpió en tu casa antes. Dijeron que tenían una orden, pero nunca mostraron ningún papel». A Yasmín se le cortó la respiración. «¿Dónde está mi abuela?» Los paramédicos se la llevaron al hospital metodista hace 3 horas. La pobre estaba tan alterada que su corazón volvió a fallar. Yasmín no esperó más. Salió corriendo, Marcus pisándole los talones. Cuando llegaron a la casa, el daño hablaba por sí mismo. La puerta principal estaba abierta. Dentro reinaba el caos. Muebles volcados, cajones vaciados en el suelo, fotos familiares rotas y pisoteadas. Pero lo que le heló el corazón fueron las palabras pintadas con aerosol en la pared de la sala de estar. «Vuelve a donde viniste. La próxima vez, serás tú». Marcus se paró a su lado, tomando fotos en silencio. «Esto ya no es solo acoso», dijo. «Esto es un crimen de odio». Yasmín no habló. Se movió por la casa en silencio, catalogando la destrucción. Habían abierto su baúl militar. Habían arrancado las tablas del suelo, pero había algo estratégico en el daño.
Ciertas áreas habían sido registradas metódicamente. No solo intentaban asustarla, buscaban algo. Corrieron al hospital metodista y encontraron a Eloise en una habitación monitorizada, su pecho subiendo y bajando al ritmo vigilante de las máquinas. Cuando Yasmín entró, los ojos de la anciana se iluminaron ligeramente. «Yasmín», susurró. «Dijeron que estabas en la cárcel». «Estoy bien, abuela», respondió Yasmín sosteniendo suavemente su mano. «Pero necesito saber qué buscaban en la casa». Eloise dudó. Preguntaban constantemente por unos papeles. Algo de tu abuelo. Destrozaron la habitación de atrás. No dejaban de preguntar por escrituras. Les dije que no tenían derecho. Uno de ellos dijo: «Aquí nosotros ponemos las reglas, vieja». Luego comenzó el dolor. Yasmín tragó saliva. La cronología estaba clara ahora. No eran oficiales de verdad. Eran agentes que trabajaban para alguien más grande. Alguien que creía estar por encima de la ley. Esa noche, Yasmín y Marcus comenzaron a buscar vigilancia en la casa. Usando técnicas de contravigilancia que había aprendido en los Marines, Yasmín encontró 3 dispositivos de escucha. Uno en la lámpara de la sala, otro debajo de la mesa de la cocina, un tercero en la alarma de humo de su habitación. También había 2 cámaras, una escondida en la luz del porche, la otra con vista a la puerta trasera. En lugar de quitarlos, Yasmín tuvo una idea. Le entregó un bloc de notas a Marcus. «Usémoslos». Esa noche, habló en voz alta mientras fingía hablar con Marcus. «Creo que llevaré a la abuela a Atlanta cuando la den de alta. Necesita paz». Marcus siguió el juego. Ella escribió en el blog: «No hay primos en Atlanta. Necesitamos sacarlos». A la mañana siguiente, el señor Daniels de la casa de enfrente les mostró imágenes de su cámara de timbre. 4 hombres en vehículos indistintivos. Solo uno vestía algo parecido a un uniforme. Sacaron cajas de materiales, incluyendo lo que parecían álbumes de fotos y papeleo. Los registros oficiales dicen que no se realizó ningún registro en su dirección, dijo Marcus leyendo desde su teléfono. El señor Daniels negó con la cabeza. «Bueno, tengo la prueba, y la he guardado en la nube. No pueden borrar esto». Pero mientras Yasmín miraba las imágenes, sus instintos gritaban más fuerte que nunca. Esto no era solo intimidación. Esto era extracción. «No me persiguen porque sea una amenaza», murmuró. «Creen que mi familia tiene algo poderoso, algo peligroso para ellos». No se equivocaba. Lo que su abuelo había escondido décadas atrás estaba a punto de encender una cadena de eventos que desvelaría la fachada de las personas más poderosas de Memphis. Y Yasmín no se rendiría. Ni ahora. Nunca. La mañana siguiente, mientras Eloise descansaba bajo atenta vigilancia en la unidad cardíaca, Yasmín se reunió con Marcus en su oficina del centro. El espacio estaba abarrotado de expedientes, libros de leyes y carteles de movimientos de derechos civiles pasados. Olía débilmente a café viejo y a grandes apuestas. Marcus levantó la vista de su escritorio con agotamiento en los ojos. «Me quedé despierto toda la noche revisando los antecedentes de Harrow», dijo. «Y lo que encontré conecta muchos puntos desagradables». Yasmín se inclinó mientras Marcus le giraba el portátil. Un mapa digital de Memphis parpadeaba con alfileres de colores, cada uno marcando una queja contra el departamento de policía en los últimos 5 años. Los grupos no eran aleatorios. Se concentraban casi exclusivamente en barrios históricamente negros. «La calle de tu abuela», dijo Marcus, señalando. «Ha tenido más quejas que cualquier otro lugar de la ciudad». Yasmín frunció el ceño. «¿Por qué aquí?» Marcus tocó la siguiente pestaña. «Porque es valioso. Todo este vecindario se encuentra en un terreno destinado a un proyecto de reurbanización de lujo, gestionado por Meridian Development Group. ¿Adivina quién está en la junta?» «Harrow», susurró Yasmín. «Su hijo en realidad. Y el jefe recibe tarifas de consultoría de seguridad de la misma empresa. Legal sobre el papel, corrupto en la práctica».
Yasmín miró la pantalla, su mente uniendo las piezas como en una evaluación de campo de batalla. No solo la estaban atacando a ella. Estaban expulsando a residentes de toda la vida, especialmente a aquellos con fuertes lazos comunitarios, veteranos, activistas, ancianos, cualquiera que pudiera interponerse en el camino, dijo en voz alta. Marcus asintió. Esto está orquestado. No eres la primera veterana en ser acosada después de regresar. He localizado a otras 3, todas condecoradas, todas obligadas a abandonar la ciudad después de repetidos arrestos falsos y misteriosos actos de vandalismo. Están limpiando la historia, dijo Yasmín, con voz baja y amarga, borrando a la gente y las historias ligadas a esta tierra. Y entonces, algo hizo clic, un recuerdo de la infancia. Una tarde de domingo, su abuelo mostrándole una vieja Biblia encuadernada en cuero con bordes amarillentos y un lomo descolorido. Le había dicho que era especial, que contenía verdades que la gente no estaba lista para enfrentar. Marcus, dijo de repente, mi abuelo guardaba registros sobre la ciudad, sobre lo que pasó durante la era de los derechos civiles. Decía que algunas verdades eran demasiado peligrosas para decirlas en voz alta, así que las escribía. Yasmín llamó a la señora Watkins y le preguntó sobre la Biblia familiar. La vecina la había rescatado de los escombros después del allanamiento de la casa, manteniéndola a salvo. Esa noche la recuperaron de su casa. La Biblia se sentía más pesada de lo que Yasmín recordaba. El lomo, cuidadosamente cortado y sellado de nuevo, reveló su secreto. Dentro había un fajo de papeles amarillentos, quebradizos pero intactos. Junto a ellos, una pequeña llave de latón. Marcus extendió los documentos sobre su escritorio, con las manos temblorosas. Títulos de propiedad, cartas notariadas, fotografías, diagramas de casas seguras. La casa de los Reynolds, la casa de la abuela de Yasmín, había sido una vez parte del ferrocarril subterráneo. Estos documentos califican la casa para protección histórica federal, dijo Marcus con los ojos muy abiertos. No pueden demolerla ni reurbanizarla legalmente si esto se hace público. Pero había más. Más abajo en la pila estaban las notas del abuelo de Yasmín de la década de 1960. Registros meticulosamente detallados de brutalidad policial, propietarios de negocios blancos que financiaban grupos de odio y políticos que predicaban la integración mientras secretamente financiaban la violencia segregacionista. Y un nombre aparecía una y otra vez. Walter Harrov, padre, leyó Marcus en voz alta. El padre del jefe Harrov. Los documentos describían una red secreta de agentes del orden y líderes cívicos que compartían información con grupos de supremacía blanca durante el movimiento por los derechos civiles. Había cheques cancelados, listas de reuniones, incluso fotografías de mítines donde oficiales uniformados custodiaban a grupos de odio. Tu abuelo estaba armando un caso, susurró Marcus, atónito. Lo documentó todo. Esto no solo derriba a Harrov. Quema todo el legado hasta los cimientos. La llave de latón abrió una caja de seguridad en el First Tennessee Bank. Dentro, encontraron la evidencia más condenatoria hasta el momento. Cartas firmadas de Harrov padre, que detallaban estrategias para suprimir a los votantes negros, intimidar a los activistas y mantener el orden cultural en Memphis mediante la vigilancia y el sabotaje. Esto es lo que buscaban cuando destrozaron tu casa, se dio cuenta Yasmín. Están intentando borrar el pasado. Marcus escaneó inmediatamente cada documento, creando copias de seguridad digitales almacenadas en servidores seguros y plataformas en la nube encriptadas. Yasmín también envió copias a veteranos de confianza y a antiguos compañeros del cuerpo de marines. Se trasladaron al apartamento de un amigo al otro lado de la ciudad para revisar los materiales, pero Yasmín notó sutiles detalles fuera de lugar. Una silla movida 1 pulgada de más, un pestillo de ventana no completamente cerrado. Nos han encontrado, susurró. Salieron inmediatamente, caminando con calma hacia una parada de autobús cercana.
Yasmín vio vehículos sin distintivos acercándose. Se mezclaron con la multitud y se escabulleron antes de que los hombres entraran al edificio. Una vez a bordo del autobús, Yasmín miró por la ventana y se dio cuenta de algo aterrador. Y claro, esto no era solo sobre gentrificación o un policía corrupto. Esto era sobre un encubrimiento intergeneracional, un legado de violencia racista y avaricia, todo protegido por el poder moderno. No podemos ganar esto en los tribunales, dijo. El sistema está comprometido. Marcus asintió con gravedad. Entonces, lo llevaremos al pueblo. Se coordinaron con un programa nacional de noticias de investigación, conocido por abordar la corrupción institucional. Los productores, asombrados por la evidencia, acordaron enviar un equipo a Memphis en 48 horas. Saldremos en vivo, dijo el productor, para que no puedan silenciarlo. Yasmín se movió rápidamente. Visitó a su abuela, quien mejoraba lentamente, y ahora podía ser trasladada a un centro de rehabilitación seguro. Luego comenzó a preparar la historia. Cómo presentarla, cómo hacer que resonara, cómo exponer el sistema que había tratado de enterrar a su familia. Todo parecía estar alineándose, hasta que la noche anterior a la entrevista, Marcus desapareció. Yasmín encontró la puerta de su apartamento entreabierta. Dentro, señales de una lucha. Su teléfono destrozado. Los documentos escaneados habían desaparecido. Luego sonó su teléfono desechable. «Señorita Reynolds», dijo, una voz distorsionada. Para estas alturas habrá notado que su amigo abogado no está disponible. Abandonará Memphis esta noche. No lleve nada. No haga ninguna declaración. Si no cumple, el señor Washington sufrirá. Se quedó helada, pero solo por un momento. Pensaron que esta amenaza la rompería. En cambio, encendió un fuego. Hizo una llamada. Luego otra. Por la mañana, 3 de sus antiguos compañeros de Force Recon estaban en camino a Memphis, probados en combate, leales y hábiles en todo, desde la infiltración hasta la extracción. Ella los informó sobre la misión, grabar todo, proteger la evidencia y exponer la verdad, sin importar el costo. La batalla ya no era solo por su libertad, se trataba de historia, de legado. De cada familia cuya voz había sido silenciada, y Yasmín Reynolds había terminado de guardar silencio. El anochecer cubrió Memphis mientras Yasmín y su equipo ponían en marcha su plan. Infiltración, vigilancia, exposición. La misma precisión táctica que una vez usó en el extranjero ahora se desplegaba en su propio patio trasero. Con sus antiguos camaradas de Force Recon en su lugar, Yasmín apuntó, no con balas, sino con la verdad. Utilizando herramientas de vigilancia de alta calidad, colocaron discretos dispositivos de grabación en ubicaciones clave, dentro de la comisaría, en la oficina del jefe Harrow y cerca de la sede de Meridian Development. Al mismo tiempo, la propia Yasmín grabó conversaciones con los oficiales que la habían estado siguiendo, capturando a varios de ellos, discutiendo abiertamente órdenes ilegales del jefe. Cada archivo fue inmediatamente encriptado y respaldado en múltiples servicios en la nube, con copias entregadas a contactos de medios de confianza. Luego llegó el avance. Su equipo rastreó la llamada amenazante sobre Marcus hasta un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, registrado bajo una empresa fantasma vinculada a Meridian. Desde una azotea, a 2 edificios de distancia, uno de sus compañeros amplió la imagen a través de un lente de alta potencia. Marcus estaba dentro, custodiado pero vivo. Todavía no podían arriesgarse a un rescate, pero lo que sí podían hacer era exponer todo en un solo momento que nadie pudiera ignorar. El jefe Harrow tenía programado hablar en un evento de relaciones comunitarias la noche siguiente, un truco de relaciones públicas cuidadosamente elaborado para restaurar la confianza en la policía. Funcionarios de la ciudad, líderes empresariales, prensa y miembros de la comunidad estarían presentes. Y fue entonces cuando Yasmín decidió actuar. La noche antes del evento, visitó a su abuela, una vez más. Eloise, aunque débil, apretó la mano de Yasmín con una fuerza tranquila e inquebrantable.
Estás llevando la lucha que inició tu abuelo, dijo suavemente. Solo no dejes que el odio te robe el corazón. Yasmín asintió. No lo haré, abuela. Terminaré lo que él empezó. La noche siguiente, el centro comunitario vibraba de expectación. Harrove estaba en el podio, pulcro y sonriente, pronunciando tópicos sobre el respeto y la unidad. Yasmín entró en la sala por la parte de atrás, vestida con ropa sencilla, su postura firme y los ojos fijos en el frente. Mientras Harrove hablaba de reconstruir la confianza, Yasmín dio un paso adelante y tomó el micrófono a su lado. Jadeos resonaron entre la multitud. Las cámaras giraron. La seguridad se movió para interceptar. Pero Yasmín levantó una mano, y en la otra sostenía su teléfono, conectado a un proyector detrás de ellos. Mi nombre es Jasmine Reynolds, dijo, con voz firme pero tranquila. 15 años de servicio honorable en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, y he sido arrestada falsamente, acosada y atacada por el mismo sistema que dice protegernos, no por un crimen, sino por lo que mi familia representa, y por lo que he descubierto. Con un solo toque, las imágenes llenaron la pantalla detrás de ella. Registros de propiedad que mostraban conexiones entre el jefe Harrove y Meridian Development. Documentos que revelaban que la casa que heredó se encontraba en tierras históricas vinculadas al ferrocarril subterráneo. Escaneos de cartas y cheques que vinculaban al padre de Harrove con la violencia supremacista blanca en la década de 1960. La audiencia quedó en silencio. Luego vinieron los videos, confesiones grabadas de agentes de policía que admitían haber plantado pruebas, seguido órdenes, ilegales y encubierto quejas anteriores. El rostro de Harrove se descompuso. Arrestada esta mujer, ladró a sus oficiales. Está inestable, delirante, pero nadie se movió. Entonces Yasmín dio el golpe final. Sé lo que están pensando, que esta es solo mi palabra contra la suya. Pero hablemos de Marcus Washington. Volvió a cambiar la pantalla. Imágenes en vivo. De su equipo de reconocimiento que mostraban a Marcus retenido dentro del almacén abandonado, transmitidas directamente desde un dron que sobrevolaba el lugar. El edificio que están viendo pertenece a una subsidiaria de Meridian, el mismo grupo que le paga a Harrove por debajo de la mesa. Mi abogado ha sido detenido ilegalmente durante 24 horas. Y si algo le sucede, el archivo completo de lo que tengo, grabaciones, documentos, nombres, será entregado a todos los principales medios de comunicación del país. Los periodistas se abalanzaron. Los teléfonos se alzaron. Los concejales susurraban furiosamente entre ellos. Justo en ese momento, las puertas del centro se abrieron de golpe. El equipo militar de Yasmín entró, flanqueado por un equipo de noticias nacional que transmitía en vivo. Detrás de ellos agentes federales del Departamento de Justicia, a quienes la cadena de noticias había puesto en contacto discretamente, entraron en la sala. Jefe Walter Harrove, anunció un agente, está bajo investigación por conspiración, obstrucción de la justicia y violaciones de los derechos civiles. La sala estalló. El arresto fue capturado en vivo, transmitido a millones de pantallas en todo el país. Harrove se resistió, gritando sobre mentiras fabricadas y conspiraciones del Estado profundo, pero las cámaras no parpadearon. La verdad era más fuerte ahora, y no podía ser silenciada. Marcus fue recuperado sano y salvo del almacén esa noche, magullado pero vivo. Su primera llamada fue a los tribunales, presentando órdenes judiciales de emergencia para proteger cada pieza de evidencia que habían recolectado. El Departamento de Justicia abrió una investigación inmediata, no solo sobre el Departamento de Policía de Memphis, sino también sobre múltiples funcionarios de la ciudad y dueños de negocios conectados a la red de Harrove. Los fiscales federales autenticaron los registros del abuelo de Yasmín, confirmaron conexiones con décadas de abusos de derechos civiles encubiertos, tácticas de intimidación y acaparamiento de tierras diseñadas para borrar a las comunidades negras bajo el lema de renovación urbana. El proyecto de desarrollo, que amenazaba la casa de su abuela, se detuvo.
La tierra fue oficialmente reconocida como un sitio histórico protegido. Historiadores, activistas de derechos civiles y conservacionistas se unieron detrás de Yasmín, llamándola la chispa que reavivó el ajuste de cuentas de Memphis. En cuestión de semanas, Harrov fue acusado. También varios de sus principales oficiales. Los denunciantes salieron a la luz. Todo el liderazgo policial de la ciudad se enfrentó a una revisión total. El nombre de Yasmín fue limpiado. Su historial militar fue restaurado, y la casa de su abuela se convirtió en el epicentro de un movimiento renovado, uno dedicado no solo al castigo, sino a reconstruir la justicia desde cero. Yasmín utilizó su acuerdo civil para fundar un fondo de justicia comunitaria, que proporciona defensa legal, programas educativos y apoyo a familias que enfrentan mala conducta policial. Su historia se enseñaba en las aulas. Su voz aparecía en paneles, en conmemoraciones, en entrevistas que llegaban mucho más allá de Memphis. Pero ella no se detuvo ahí. Un año después, se encontraba en la ceremonia de inauguración de un nuevo centro comunitario, construido en un terreno que una vez había sido destinado a condominios de lujo. El edificio ofrecía asistencia legal, capacitación laboral, mentoría para jóvenes y programas de reconciliación entre la policía y la comunidad. Mientras cortaba la cinta, vio un rostro familiar al borde de la multitud. El oficial Preston. Estaba, solo, sin uniforme, observando en silencio. Yasmín se acercó a él lentamente. «Este lugar es para todos», dijo. «Incluso para los que se perdieron». Él no habló, pero tampoco desvió la mirada. Y cuando asintió una vez antes de alejarse entre la multitud, Yasmín vio algo inesperado en sus ojos. No culpa, ni siquiera arrepentimiento, pero el comienzo de la comprensión. Más tarde esa noche, Yasmín se sentó en el porche de su abuela, escuchando las risas de los niños del vecindario que jugaban en los patios que una vez habían estado silenciosos por el miedo. Aspiró el aire, limpio, libre, sin cargas. Había sido soldado, hija, objetivo y luchadora. Pero ahora era algo más, una protectora de la verdad, una constructora de esperanza, una voz que nunca más sería silenciada. Si esta historia te conmovió, deja un comentario a continuación sobre lo que significa la justicia en tu comunidad. Escribe, Justice for Yasmín, si crees que la verdad siempre debe salir a la luz, sin importar cuán profunda esté enterrada. Y no olvides suscribirte a este canal, para más historias poderosas que revelan la fuerza de la gente común en luchas extraordinarias.